Dios los bendiga en esta tarde, mis hermanos. Esperamos que esta tarde ustedes estén bien. Gracias al Señor por otro día más de vida. Y aquí estamos una vez más, mis hermanos, para aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Y bienvenidos a su programa. Te lo dijeron. Hola, investigaste. ¿Y cómo le fue el día de hoy, mi hermano Sammy? Oh, gracias a Dios me fue bien, hermano. Me fue bien en mi trabajo. Y también me puse a estudiar, ¿verdad? Amén, y amén. a prepararnos más, ¿verdad? Para renovar nuestro conocimiento, como dice la palabra de Dios. Y también le mando un cordial saludo a todos los que nos estén mirando o los que nos vayan a mirar después. Amén, amén. ¿Verdad? Que Dios me los bendiga y le damos gracias a los pastores, a la iglesia por darnos la oportunidad también de poder estar aquí. Amén. Tal vez se ponga una pregunta, ¿por qué nos miramos así? Es que tuvimos poquitos problemas técnicos, pero le damos gracias a Dios que de todos modos nos dio la oportunidad de poder transmitirnos por Facebook. De una u otra manera. De una u otra manera. Aquí estamos, hermanos, sí. Y como siempre, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos que le damos gracias a nuestros pastores, a la iglesia, ¿verdad? Porque han tenido esa confianza de que nosotros podamos estar aquí, ¿verdad? Porque sabemos que es una grande responsabilidad estar aquí enseñando, compartiendo la palabra, ¿verdad? Y como usted también siempre ha dicho, y como dice la escritura, ¿verdad? No que el hermano sea sus palabras, sino como dice la escritura, que no todos se hagan maestros, ¿verdad? Porque van a recibir mayor condenación, ¿verdad? Amén. 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 Y el tema de hoy, ¿cuál va a ser, mi hermano Sammy? El tema del día de hoy que vamos a estar tratando el día de hoy va a ser textos fuera de contextos. ¿Por qué es importante hablar de eso? Es importante el día de hoy porque no solamente uno puede caer en eso, pero hoy en día en todo el cristianismo, aún dentro, digamos, de la sociedad común, se puede decir que hemos agarrado partes de la Biblia y las hemos interpretado, se podría decir, a nuestra manera o a la forma como pensamos. Amén. Y como dice uno, un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Verdad? Amén. Y eso es lo que no queremos hablar. Sí, y eso es lo que no queremos. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es mirar unos pasajes de la Biblia de los cuales son muy conocidos por muchos. Tal vez muchos han atesorado bastante en su corazón, ¿verdad? Y eso no es malo, ¿verdad? Pero también debemos darle la interpretación correcta, de acuerdo en el contexto. Yo me acuerdo que mi maestro de hermenéutica nos decía esto a los que estábamos ahí, nos hacía esta explicación, nos decía, cuando leemos algo, ¿quién es el que da el significado de lo que quiere decir el texto? ¿Es el autor, el texto o el lector? Nos dice esa pregunta, ¿quién es el que le da el significado de lo que quiere decir? Y es que muchas veces nosotros decimos, no, pues el lector es el que interpreta, el que quiere decir que esto es lo que quiere decir, o el texto, ¿verdad? Pero en sí el que decidió desde el principio el significado y el punto que quería dar era el autor. Entonces la Biblia ya fue escrita, digamos, por diferentes autores que el Señor usó, pero cada uno de ellos dejó las cosas claras. Podemos interpretar las cosas tal vez como nosotros queramos, pero ella lo puso como debe de ser. Como debe de ser. Y fíjese que también, oye, sí, en verdad es necesario, ¿verdad? A aprender esto, porque sí es cierto, ¿verdad? Como se llama el programa, ¿verdad? Textos fuera de contexto, porque muchas veces utilizamos solamente un versículo bíblico, pero debemos de entender qué es lo que quiso decir. O sea, antes de llegar a ese versículo, hay algo atrás o hay algo adelante para poder saber bien el significado. Y fíjese, le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo como la otra vez yo leí, yo sé que lo hicieron como de broma, ¿verdad? Porque ya ve que luego también bromea a la gente, ¿verdad? Pero también es algo como de una forma, no sé, lo pueden utilizar, pues tal vez de burlarse de la palabra, pero allí en Isaías 56:12 dice, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Entonces ahí la gente comentaba, no, ahí mismo dice la palabra que debemos de tomar vino, que nos debemos de embriagar, o sea, Dios lo está diciendo. Amén. Pero debemos de saber por qué lo dijo, ¿verdad? A lo mejor había un juicio y todo, y le está diciendo a la gente, o sea, ¿quieren hacer eso? Adelante. Amén. Y también tenemos que reconocer que cuando las personas que no saben qué quiere decir el contexto, el contexto básicamente es cuando usted lee un versículo, el contexto sería todo lo que es antes y todo lo que es después, para poder entender por qué lo dijo, de qué se estaba tratando el asunto, ¿verdad? Ese es el contexto, porque yo sé que tal vez puede haber personas que no saben qué está diciendo, ¿verdad? Como este hermano me está hablando en diferente idioma. En diferente idioma de este planeta. Pero eso es lo que es el contexto. Lo que es antes y lo que es después. Amén. Pero fíjese, hermano, ahorita que estamos en este tiempo, ¿verdad? Que se puede decir que estamos en el tiempo de la tecnología.
¿verdad? Que es de mucha bendición, ¿verdad? Porque como la otra vez hablamos, ¿verdad? De Dios y las redes sociales, la otra semana, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que se expuso por lo bueno, cómo debemos usar la tecnología o las redes sociales. Pero, ¿qué le quiero decir? Que hoy, por estos medios, o en este caso la internet, podemos nosotros poder investigar un poco más y tener más como acierto a lo que quiso decir la palabra. Por ejemplo, nosotros hemos ya aprendido un poco, a lo mejor nosotros nunca llegamos a pensar, a escuchar palabras un poco más de las originales, ¿verdad? Como cuando la palabra del Señor, al Señor Jesucristo que se le dice Adón, ¿verdad? O Kyrios, como también nos enseñó, ¿verdad? Son palabras que a lo mejor nosotros nunca, tal vez pensamos haberlas aprendido o escuchado, pero ahorita con la tecnología nosotros podemos también entender un poco más qué es lo que quiso decir ese versículo o esa palabra del Señor. Amén. Amén. Fíjese algo que yo quiero tocar rapiditamente antes de entrar en el versículo, es que muchas veces cuando nosotros sacamos algo fuera de contexto, ¿verdad? Usualmente es porque nosotros agarramos algo, ¿verdad? Porque buscamos riqueza, poder, prestigio, o hasta se podría decir estamos buscando evadir pecado en nuestra vida, ¿verdad? Estas son razones usualmente por las cuales las personas buscan malinterpretar la Biblia o darle otro significado que no es. Y usualmente nunca suele pasar de que tal vez nos malinterpretamos poquito mal para decir, no, pues yo busco ser más como Jesucristo, despojarme más de los bienes y ser más como Jesucristo, pero usualmente siempre que se malinterpreta algo mal o no le da el significado correcto, usualmente es para algo que nos beneficie a nosotros, ya sea evadir pecado, buscar poder, riquezas o cosas fama, por el estilo, fama, todo eso. Pero eso... Y para justificar muchas cosas también, ¿verdad? Sí. De repente que hacemos. Sí. Amén, hermano. Pero no sé si antes de que vaya a empezar, ahí la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 2.15, no sé si también le iba a comentar usted. Amén. 2 de Timoteo 2.15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero, lo que estamos hablando no es que nosotros lo sepamos todo, ¿verdad? No, para nada, hermanos. Pero pues esto nos anima y como aquí nos dice, ¿verdad? Que debemos de presentarnos con diligencia, ¿verdad? Es alguien cuidadoso, que tiene respeto, ¿verdad? Es responsable, alguien que pues va a investigar bien antes de hablar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Nosotros no es que también sepamos mucho, pero pues estamos aquí con diligencia, con mucho amor para tratar de enseñar a los demás. Amén. Y también algo rapidito con lo que usted dijo, hermano, es que usualmente también malinterpretamos las cosas mal porque no leemos bien, ¿verdad? No leemos bien, no miramos las comas, a veces no miramos puntos, a veces miramos más de lo que no es y a veces le añadimos más de lo que también. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando leamos. Y como dijo el hermano, tenemos que ser personas que manejen bien la palabra, ¿verdad? Que tengan conocimiento de lo que están haciendo, porque una persona que no maneja bien la palabra, como decía Pablo, pues no te va a dar vergüenza presentarte delante de Dios. Y como dice lo que hablamos, van a sacar los textos fuera de contexto. Amén. Pero vamos a empezar el día de hoy, hermano. ¿Cómo ven? Vamos a empezar y les voy a pedir que abran sus Biblias en Santiago capítulo 5 y vamos a leer del verso 14 y 15. Porque este es uno de los textos, digamos, más conocidos, se parece, en el día de hoy por la iglesia, que se usan mucho y habla de la enfermedad, de una persona enferma dentro de la iglesia. Amén. Pero ¿sí lo puede leer? A ver, Santiago 5, 14 y 15. 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces, algo que se repite dentro de la iglesia mucho es la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, ese es uno de los textos que podríamos decir el día de hoy se ha sacado mucho fuera de su podría decirse, de su contexto. Entonces vamos a estar mirando eso el día de hoy. Ese va a ser el primero. Entonces yo siempre les recomiendo que libreta, papel y lápiz, ¿verdad? Así es. Porque es bueno que usted no esté mirando, es bueno que no esté escuchando, pero usualmente es mejor a veces que uno escriba y le dé repasones ya después en su tiempo libre. Así es. ¿Verdad? Porque así se le queda a uno más. Pero vamos a ver primera cosa, punto número 1, la sanidad y la soberanía de Dios. Amén.
la sanidad y la soberanía de Dios. Y es que una de las cosas que, en la forma de que malinterpretamos es esto, es que decimos que con solamente la fe, con que tengamos fe, con eso ya quiere decir que el enfermo tiene que sanar. Y yo no sé, tal vez muchas personas que nos están mirando han notado que personas han venido a la iglesia, pasan los que son los ancianos o pues, diáconos o personas maduras, pasan, oran por él o también lo ungen con aceite y pasa algo que por una razón u otra no ha sanado y se preguntan, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, es una cosa que tenemos que analizar, tenemos que mirar su contexto. Y una cosa que antes de entrar allí tenemos que mirar la soberanía de Dios y la sanidad. Entonces, no estoy descartando la fe. No estamos descartando la fe de que no necesite la fe al momento, digamos, de que uno se acerque a Dios. En Santiago mismo decía, si tú te acercas a Dios, el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Entonces tenemos que mirar la sanidad y la soberanía de Dios. Y una cosa que podemos ver claramente en la Biblia es que no todas las personas, digamos un ejemplo, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, no todas las personas que Jesús sanó quería decir que lo conocían. Amén. Hubo también el ejemplo del paralítico que estaba en la piscina de Betseba, ¿verdad? Él no sabía muy bien quién era Jesús, pero podemos ver que Jesucristo lo sanó. En otras palabras, él no tenía, digamos, ese conocimiento sobre Cristo para decir, yo creo que Jesucristo lo puede decir como otros personajes en la Biblia. Así es. ¿Amén? Entonces podemos ver que hay personas en la Biblia que no necesariamente tenían fe y Jesucristo la sanó. Hay otras personas en la Biblia, como el apóstol Pablo, o sea, que tenía una persona que él hacía igual incluso milagros, ¿no? Él hacía milagros, él sanaba a las personas, tenía mucha fe, pero él no sanó. Así es. Y es que lo importante de este texto, lo que debe encerrar este texto es que la sanidad depende de la soberanía de Dios. Muchas veces no es de tanta fe que tú tengas. Amén. No es de tanta fe que tú tengas, pero es más, tiene que ver más como la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios no sanó a Pablo? Pablo tenía fe y le rogaba en oración a Dios. Pero ¿por qué razón no sanó a Pablo? Sí, porque perdón. Es una buena pregunta. Porque no era la voluntad, no era la soberanía de Dios que quería eso. Y todos sabemos la razón por la cual Dios no lo sanó, para que no se le subiera el ego, se exaltara. Entonces en la Biblia podemos ver en muchas partes personas que fueron sanadas también por su fe, personas que no conocían de Dios pero fueron sanadas, personas que hacían milagros y tenían fe, pero Dios en su soberanía no lo sanó. Bueno, una de las cosas que también se puede decir, lo que es la soberanía de Dios, es como que Dios tiene el control, ¿no? Se puede decir que Él hace y deshace, ¿se puede entender así? Sí, porque, ¿verdad? Para los hermanos que, a lo mejor algunos hermanos novitos que digan, pues, ¿qué es la soberanía de Dios? Porque yo también cuando recién me hicieron soberanía de Dios, yo decía, bueno, pues, ¿qué será? Pero que Él tiene el control. Amén, Él tiene el control de... Pues Él creó la creación, Él creó la creación y también, digamos, Él no quedó limitado a no intervenir en su creación. Él todavía puede seguir interviniendo en su creación. Amén. Pero como dijo usted, la soberanía de Dios es poder hacer y deshacer. Amén. Pero en eso se encierra lo que estamos hablando aquí en Santiago, en la soberanía de Dios. Todo cae, en la sanidad cae en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, en otras palabras. Así es. Si Él quiere o no quiere, porque muchas veces tú puedes decir, si yo oro estas horas y lloro, yo voy a ser sano. Pero tal vez eso no es la voluntad de Dios, no es la soberanía de Dios, y tú puedes orar mucho o tal vez puedes tener una fe muy grande, pero si Dios en su voluntad, en su soberanía, en su sabiduría dice no. Y puede decirse que a lo mejor por un propósito. Y por un propósito, exactamente. Así como el de Pablo tenía un propósito. Porque como dice usted, también me recuerdo cuando ya ve que el Señor Jesucristo también me parece que sanó a un ciego. Y ya luego dijo, no, pues alguien me sanó. Y ya me parece que se encontró el Señor Jesucristo y dijo, no, pues alguien me sanó. O sea que, como dice usted, él ni lo conocía ni sabía nada. Y pues por la voluntad de Dios, Él quiso sanarlo. Le dio vista. Así es, y como lo está diciendo, ¿verdad? Que pues Dios puede sanarte o a lo mejor hay un propósito. Un propósito. Y eso es lo que vamos a ver aquí en Santiago. Amén. Y si quiere ir conmigo a Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18, para saber el contexto. ¿De qué está hablando Santiago? A ver, 13 al 18. Sí. ¿Se lo leo, hermano, para qué? Sí.
Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Entonces, algo aquí que es una pregunta que nos tenemos que hacer es de qué está hablando el contexto. ¿De qué está hablando el contexto? Y usted es una persona muy observativa, muy captadora, puede mirar que en casi todos los versículos el tema principal es la oración. Amén. Amén. En el 13 dice que haga oración. Hay uno que sufre alguien entre ustedes, que haga oración. Amén. En el 14, y que está hablando en el 14, ¿sí me lo leo? 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Amén. Y sigue diciendo la oración. Y después en el 15 dice la oración de fe Salvará al enfermo. Amén. Y luego en el 16 nos da el consejo de que orar unos por otros. Y el 17 dice, y oró fervientemente, hablando de Elías. Así Y otra vez en el 18 dice, oró Y de oró. nuevo. Entonces en el contexto podemos mirar que el tema principal aquí es la oración. No en sí es la fe, sino la oración. La oración es lo más La oración es lo más importante. Entonces en el contexto se está refiriendo a orar. A orar. Y podemos mirar que a orar en diferentes áreas de la vida. Entonces, o sea, por ejemplo, no solamente que en sanación, sino como dice, creo, si está alguno alegre, canta alabanzas, es una forma también de hablar con el Señor. Sí, amén. Entonces, antes de entrar, ya va para el otro fondo. Dale. Amén. Entonces, en el contexto miramos qué es la oración. Amén. Pero entonces, otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo sabemos que no solo se trata de la oración de sanidad? Y es que en los versículos podemos mirar que dice, ¿sufre alguien entre ustedes? ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? Y es que podemos ver que no solamente está hablando de orar para ser sanado, sino está hablando de la oración, punto principal, pero en diferentes partes del área. Si estás sufriendo, dice Santiago, que ores. Y es que la oración en medio del dolor expresa confianza de Dios. Amén. Sigue diciendo Santiago, ¿está alguno alegre que cante alabanzas? Entonces también la oración se puede decir que se relaciona con como, le voy a poner un ejemplo. Los salmos. Los salmos se podría decir que son estilo de oración, pero como en adoración, como en cánticos. Amén. Y dice Santiago, ¿está alguien alegre que cante alabanzas? Y es que en medio de tiempos buenos se expresa uno el agradecimiento por medio de la oración o adoración al Creador. Amén. Y la otra es, la oración se relaciona con las enfermedades. Amén. Entonces estamos mirando que la oración se relaciona con el sufrimiento, con la alegría, con las enfermedades, y también se relaciona con la intervención de Dios en medio de una naturaleza afectada por el pecado, como en el caso de Elías. Amén. Pero entonces podemos llegar a la conclusión de que en sí, lo que está hablando principalmente es en la oración. La oración principalmente. La oración en medio del sufrimiento, la oración en medio de la alegría, la oración en medio de la enfermedad y la oración en medio de tal vez de una naturaleza que se esté cayendo o una naturaleza que esté afectada por causa del pecado. Amén. Oh, perdón. Amén. Pero esa es la segunda conclusión a la que estamos llegando. Amén. Entonces, lo que las personas hablan mucho es el versículo 14 al 15, la oración de fe. La oración de fe que dicen sanará al enfermo. Amén. Y eso es lo que dice el 14. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ahora bien, vamos a mirar este versículo, se podría decir, a profundidad con lupa. Amén. Y es que muchas veces nos enfocamos en la fe, es que cuando un enfermo pasa en la iglesia tiene que por la pura fe tiene que sanar. Pero en el contexto está hablando,
de otro caso, amén, de otro caso que está pasando, amén. Y es que una de las cosas que yo miro aquí luego es que llaman a los ancianos a orar por el enfermo, por la persona que está pasando, amén. Y la pregunta es, ¿por qué tienen que ser los ancianos? ¿Por qué no pueden ser otras personas? ¿Por qué los ancianos? Y es que podemos ver desde el principio de la iglesia primitiva que los ancianos eran personas maduras en el evangelio, personas que buscaban a Dios, llenas del Espíritu Santo, sabían la palabra. Ancianos se podría decir que también que eran pastores. Muchos el día de hoy dicen que los ancianos son, se podría decir, los diáconos, pero son personas que maduras en la fe, pero son personas que están altamente dentro de la iglesia, digamos, maduras, sometidas a Dios, que sabrían qué hacer en ese caso, en todas las situaciones, amén. Pero que otra persona no pudiera orar por esa persona no quiere decir, ¿verdad? No estamos descartando eso, porque más adelante dice Santiago, oren unos por otros, ¿verdad? Pero llaman por esa razón a los ancianos, porque son personas sabias, personas que van a ayudar a entender, se podría decir a reflexionar, van a ayudar a la persona a mirar si en ella hay pecado, tal vez que la enfermedad que tenga no necesariamente tiene que decir que sea por, ¿cómo se puede decir? Que sea por causas naturales o por otras causas, pero los ancianos le van a ayudar a reflexionar, a buscar más de la presencia de Dios. Por eso dice Santiago, llamen a los ancianos, porque son las personas sabias dentro de la iglesia que le van a ayudar a saber qué hacer. Y es que ya ve que la otra vez hemos hablado que en la iglesia siempre hay un orden, y pues sabemos que también el Señor es un Dios de orden, y como aquí dice, ¿verdad? Que llamen a los ancianos, como está diciendo, pues porque son personas maduras que buscan más del Señor, y no porque sean especiales, simplemente porque, ¿cómo le diré? ¿Qué tal si otra persona va a orar por alguien necesitado y tal vez está mal? A lo mejor en esa forma lo pueden estar diciendo también. Amén. Y es que también los ancianos podrían ayudarlo, digamos, como dijimos, van a saber qué hacer, van a saber guiarlo en la oración, lo van a ayudar a reflexionar si en su vida está bien o está mal, porque los ancianos también lo van a hacer reflexionar si tal vez es por algo, por causa del pecado. El pecado que hay algo en su vida. Sí, porque recordemos que no todas las enfermedades son naturales. Muchas de las enfermedades que llegan a la vida de las personas pueden ser por causa o de pecado o otras circunstancias. La de Pablo no fue ni por pecado ni por otra cosa, sino con un propósito que todos sabemos. Amén. Pero eso dice Santiago, llamen a los ancianos a orar. La otra es la unción con aceite. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y es que tenemos que tener mucho cuidado de se podría decir, idolatrar, idolatrar el aceite, porque podemos caer en el caso de que el aceite ya es el que hizo el milagro, el aceite es el que hace ya la obra, porque más antes el aceite se sabía que tenía propiedades curativas, las personas se hacían masajes con aceite porque ellos creían que tenía tal vez propiedades curativas y todo eso, pero sabemos que no para todas las enfermedades se usaba el aceite, ¿verdad? Pero sabemos también que en la Biblia usualmente cuando se usaba el aceite era para consagrar. Lo podemos ver con los reyes, con profetas, y cuando nos referimos a consagrar estamos refiriéndonos a apartar. Entonces cuando les dice Santiago a los ancianos, cuando oren, únjanlo con aceite, está refiriéndose que esa persona a la cual se le está ungiendo, se está siendo apartada para tratamiento, se puede decir tratamiento especial de parte de Dios, para ser ayudado, básicamente. Amén. Y luego sigue diciendo la oración del justo, y eso está en el versículo 16, la oración del justo, en otras palabras, súplica eficaz del justo puede lograr mucho. Y es que también en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y una cosa que tenemos que entender es que nosotros no somos justos por causa de nuestras obras, ¿verdad? Por causa de lo que hagamos. La palabra del Señor es muy clara que aún nuestras mejores obras o lo mejor que podemos hacer son delante de Dios trapos de inmundicia. Cuando aquí dice el justo, se está refiriendo básicamente a todas las personas que han aceptado el sacrificio de Jesucristo, que han dicho yo soy justo
por lo que Él hizo, no por lo que yo haga. Sí. Una persona que es justa también es la persona que, digamos, no solamente toma el sacrificio de Jesucristo, sino también lo vive. Hay que también hacer esa diferencia. Una persona justa es la persona que busca hacer todo moralmente bien, es una persona que busca lo recto, esa es una persona justa. Amén. Y sabemos del Salmo 66, 18 que Dios se aleja, digamos, o no escucha a las personas que andan en malos pasos, sino que Él escucha a los justos, a los rectos. Amén. Yo también creo, me parece que en Isaías 59 me parece que ahí dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Amén. Y es una forma de lo que está diciendo, ¿no? O sea, nosotros no somos justos por nuestras propias fuerzas, sino que somos justos a través del Señor Jesucristo. Pero si también nosotros andamos mal, como dice, pues el Señor no va a escuchar nuestras peticiones que tengamos. Amén. 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 Y es que también una de las cosas, las personas que son justas o que se acercan más a Dios o buscan hacer su justicia, son las personas que pueden discernir mejor, Amén. digamos, hacer su voluntad, que pueden escuchar mejor la voz de Dios que las personas que están en pecado y se han alejado, digamos, de Dios. Amén. Pero en conclusión, en la conclusión a la que llegamos es que en el texto en su contexto habla de la oración. Así La oración en muchas formas, pero nosotros ponemos el énfasis en lo que es nomás la fe, sino nos estamos olvidando lo que verdaderamente Santiago está diciendo, que es en la soberanía de Dios. Amén. Y es la persona, y esta de la oración se hace nomás por la persona que se sabe o se cree que está en pecado y por causa del pecado le ha venido esa enfermedad. Esa enfermedad. Y por eso se traen a los ancianos para que lo ayuden o lo guíen a saber qué hacer o cómo guiarse a Dios. Y el aceite sabemos que es para consagrarlo, para apartarlo, para un especial cuidado de Dios. Amén. Entonces, en sí, porque si tuviéramos fe, todos tenemos fe, con tronar los dedos, pues Dios todo lo haría, con tronar los dedos con la pura fe. Pero estamos mirando que es más que la fe, es la soberanía de Dios, es creyéndole a Dios exactamente, pero es también la voluntad de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces ese ya fue uno de los primeros. Fue uno de los primeros. Amén. Y ahora vamos a mirar uno de los, se podría decir, más hablados. Más hablados también que se escucha hoy en día, ¿verdad? Amén, que se escucha por muchas personas. Y el día de hoy nomás trajimos 4 o 5, ¿verdad? Porque pues sí, incluso hay muchos, pero una vez más repitiendo, ¿verdad? No es porque nosotros lo sepamos todo, simplemente porque pues es algo que nosotros también hemos aprendido y tal vez nosotros también hemos utilizado ciertos textos fuera de contexto. Amén. Amén. Entonces ese está en Mateo 7 del 1 al 2. Mateo 7 del 1 al 2, hermano. A ver, sí. Y ese es, no juzgues para que no seas juzgado. Mateo 7 del 1 al 2 dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, por eso, como hablamos la otra vez, ¿verdad? De que o ese ratito, ¿verdad? Que nosotros necesitamos leer también atrás o adelante para nosotros saber qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque muchas veces nada más escuchamos, no juzguéis para que no seas juzgado, y nosotros luego tenemos, no, pues ya vean que aquí dice que no debemos de juzgar. Pero, pues vamos a entender qué es lo que quería enseñarnos el Señor Jesucristo con estos versículos. Y así como lo hemos leído en Mateo, está en Mateo 7 del 1 al 2, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les será medida. Y una cosa que tenemos, esto lo hemos escuchado de muchas personas, y lo hemos mirado, digamos, aún de las personas que están ahí dicen, no me puedes a mí tú juzgar, ¿verdad? El único que me puede juzgar es Dios, aún dentro de la iglesia. Tal vez nos enojamos, ¿verdad? Porque tal vez nos pongan en disciplina o nos llamen la atención, ¿verdad? Pero en sí la palabra de Dios es clara, y esto es muchas veces algo que se ha tomado también fuera de contexto, que dicen no puedes juzgar, pero también la palabra de Dios dice claramente juzgar con justo juicio. Juzgar con justo juicio. Amén. Y eso es algo que también hemos sacado también fuera de contexto, que hemos tal vez está llegado dentro de la iglesia a decir, no puedes tú juzgar a nadie, no puedes, o no debes juzgar a nadie, ¿verdad?
Pero vamos a ver, vamos a entrar en este tema, ¿verdad? Sí, lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Amén. Y es, ¿qué tenemos en el texto? ¿Qué tenemos en el texto? Y es que en el texto el Señor Jesucristo, una de las cosas que tenemos que ver es que no está diciendo o está prohibiendo el juzgar. El Señor no está prohibiendo en absolutamente el juzgar, sino lo que está haciendo es que debemos de tener cuidado cómo lo hacemos, ¿verdad? Porque hay a veces que cuando uno juzga lo hace de la manera equivocada y tal vez hasta en el momento equivocado. Así. Y el problema no es el juzgar, como dijo el Señor, si juzgas, hazlo con justo juicio. Y también aquí ya ve que le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? O sea, que deben de tener cuidado cómo hacen ese juicio. Amén. Y como se ha dicho claramente, esto sabemos que está en el Sermón del Monte y sabemos que en el Sermón del Monte era una multitud, pero también dice la palabra antes de empezar que se acercando sus discípulos, Él les enseñaba a ellos y les dando un consejo, ¿verdad? No les estaba diciendo que no juzguen, porque vamos a ver también el significado de la palabra juzgar en sus diferentes áreas, sus diferentes formas, como ahorita vamos a estar mirando, pero sí, el Señor Jesucristo no estaba diciendo que no juzgar, pero sí estaba diciendo que deberíamos, en otras palabras, tener cuidado cómo juzgar. Fíjense que la otra vez también, ya ve que aquí en la iglesia del Shaddai, aquí de McKinney, Texas, todos son bienvenidos, tenemos clase de estudios bíblicos, ¿verdad? Los miércoles. Entonces, si hemos aprendido, también ahí una vez una hermana nos enseñó acerca de juzgar. Y entonces lo que yo entendí es que también juzgar es discernir. Amén. De lo bueno y lo malo. Amén. 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 Así como ha dicho usted, ¿qué es juzgar? Juzgar es separar, hacer una separación, se puede decir, discernir. Amén. O se puede decir también cuestionar así como es bueno o es malo, ¿qué será? ¿Verdad? O también juzgar no es, quiere decir condenar, ¿verdad? Usualmente nosotros cuando decimos juzgar es que estás ganando juicio o pronunciando sentencia, pero juzgar es también distinguir, es cuestionar o separar o discernir. Eso es lo que es juzgar. Entonces no necesariamente todo el tiempo quiere decir que estás tú condenando, dando castigo. Amén. Pero vamos a ver varios ejemplos, amén. Porque esa es la palabra que aparece en el griego, es la palabra crino. Crinos. Y no necesariamente, como le digo, tiene que decir condenar o dar sentencia, pronunciar sentencia, sino que tiene otros significados. Amén. Y hay varios versículos, pero nomás les voy a leer unos. Dice, no juzgan, crino, ustedes a los que están dentro de la iglesia. Ese está en 1 Corintios 5:2, esa es la palabra crino que aparece allí. En Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas, crino, a tu hermano? Amén. También aparece la palabra en Juan 7:24 que dice, no juzguen, crino, por la apariencia, sino juzguen, crino, con justo juicio. En otras palabras podemos mirar que no solamente quiere decir condenar o dar sentencia, también quiere decir que discernamos. O si vas a dar, digamos, condenación, que la hagas pensando, que la hagas sabiendo, ¿verdad? Discerniendo entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero eso es algo que tenemos que entender, la palabra, porque, como les digo, tiene varios significados, no solamente tiene uno. Y es que también aquí, al parecer, recuerde que también prácticamente nos está enseñando que no debemos de hacer juicio como hipócritamente. Amén. También, porque recuerde que ahí, no sé si ahorita que lo leyó, que en Juan 7:24 que dice, no juzguen, o sea, usando la palabra crino, por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Y yo ahorita recuerdo que ahí me parece que es en Romanos 2 en adelante, dice ahí que dice, tú dices que no has de robar y tú robas. Tú dices que no has de mentir y tú mientes, o sea, es una forma de decir, o sea, ¿cómo le vas a decir a alguien que no robe cuando tú lo estás haciendo? ¿O cómo le vas a decir a alguien que no haga ciertas cosas cuando tú lo haces? O sea, cuando haces ese juicio, como dicen, hipócritamente, porque tú lo estás haciendo. Amén. ¿Se puede entender así? Sí, sí se puede entender así. Sí me puede leer Mateo 7, ya lo tiene usted ya una vez. 7 del 1 al 2. Del 1 al 2, Mateo 7 del 1 al 2, mis hermanos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medéis os será medido. Ok, ¿sí le puedes decir, hermano?
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces podemos mirar claramente que en sí el Señor Jesucristo nos está diciendo que no juzgues. El problema es que hoy en día muchas personas que podría decirse que critican o juzgan o condenan, el problema es que muchas personas el día de hoy, lo que ellos están juzgando o condenando es algo que ellos mismos hacen, ¿verdad? Le voy a poder, yo puedo decir a una persona, es un ejemplo, no estoy diciendo que yo lo sea, es un ejemplo. Puede haber una persona que sea mentirosa y esto y lo otro, ¿verdad? Mentirosa, chismosa y esto y lo otro, y le digo, tú eres esto, tú eres, yo estoy condenando, yo ya lo estoy juzgando, ¿verdad? Pero yo... Pero es como lo que está diciendo aquí, ¿va? ¿Por qué miras tú la paja de tu hermano y no echas verlo como tú estás, ¿no? Amén. La viga, porque hay muchas veces que personas no lo hacen con justo juicio, sino hipócritamente, orgullosamente, y juzgan a la otra persona y les dicen toda clase de cosas cuando ellas están igual o peor. Entonces ese es el problema con el día de hoy, juzgar, ¿verdad? No es que sea algo malo, tal vez el día de hoy las personas, al igual que en el tiempo del Señor Jesucristo, lo hemos hecho tal vez algo, podemos categorizado malo, ¿verdad? Por causa de que cuando le han dado mal entendimiento o hemos malinterpretado, ¿verdad? Porque en sí también juzgar es discernir. Amén. Discernir. Y es que discernir, y es que también ¿cómo vamos a también discernir cuando haya falsos maestros dentro de la iglesia? Porque también me parece que ahí la palabra que aparece allí es la palabra crigno, que quiere decir discernir. Amén. Entre lo bueno y lo malo. Amén. Entonces tenemos que mirar, hermano. Tenemos que mirar, porque juzgar tenemos que juzgar, pero con justo juicio. Porque, como les digo, hemos llegado al punto de decir esto es malo, esto no lo debe de hacer, por causa de que una mala interpretación, o por causa también de las personas que lo han dicho o lo han malinterpretado, o también lo han vivido, se podría decir así. Sí, así. De que les dicen a otras personas, tú eres esto, pero le dice la persona misma, pero tú estás peor. Amén. Pero miren, hermanos, una de las cosas, ¿verdad?, acerca de este tema del día de hoy es por lo mismo que estamos hablando acerca de los textos fuera de contexto, porque muchas veces utilizamos solamente un versículo. Por ejemplo, nada más leemos 1 y el 2 y hasta ahí, ¿verdad? Pero no leemos lo que dice abajo. Entonces, por eso es muy importante nosotros puedes estudiar o en este caso, si tú nos estás oyendo y que tú puedes decir, bueno, a lo mejor como que yo no estoy de acuerdo, tú puedes leerlo, hacer una investigación y puedes igual comentar, ¿verdad? Todos los comentarios son bienvenidos. Porque miren, también debemos recordar que muchas veces también cuando nosotros, vamos a decirlo así, podemos hacer un juicio o llamarle la atención, si es que se puede decir, a un hermano, debemos de hacerlo también con humildad. Porque mire, ahí en Gálatas 6.1 nos dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en un espíritu de mansedumbre, o sea, con humildad, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Va algo similar, ¿verdad? O sea, en este caso, ¿verdad? Si tú vas a llamarle la atención a algún hermano, entonces, pues hazlo con amor, con humildad, y en esa forma como tú verte que tal vez también tú puedes de repente pasar por ahí. Pero también no vayamos, como dice aquí el Señor, no vayas tú a decirle a algún hermano, ¿sabes qué? Deja esa cosa cuando tú estás peor. Amén. Amén. Entonces estamos mirando que ya concluyendo esta parte, se puede decir que le está hablando Jesucristo a sus discípulos y le está diciendo maneras de cómo vivir sobre esta tierra, de cómo vivir. Y una de ellas miramos de que si vas a hacer juicio, vas a juzgar, hazlo con justo juicio, ¿verdad? Y si vas a sentenciar o vas a decir juicio o a juzgar, por favor, nomás trata de no... que la otra persona está haciendo algo mal y tú lo estés haciendo. Es lo que Jesucristo está diciendo, pues... Que como dicen que no vayas hasta igual tú quedas descalificado. Sí, pues ahí como... Amén. Pero vamos a seguir adelante. ¿Cuál es el otro? El otro es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ese todo se lo sabe, hasta de memoria. Eso está en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que esta palabra también la usamos mucho hasta para decir, tengo un examen, no, pues... todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hoy voy a jugar. Ahora, todo lo puedo en Cristo. Vamos a ser campeones. Fútbol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O incluso también uno puede utilizar en una forma de que, no, pues yo quiero ser como un
un astronauta. Todo lo puede en Cristo que nos Amén. fortalece. Pero vamos a ver el contexto. Amén. Amén. Y es que algo que tenemos que tener en cuenta y no estamos descartando es que el Señor nos dé la fortaleza que necesitamos día a día. Amén. Y eso, como el versículo que estamos hablando es Filipenses 4:3. 13. Filipenses 4:3 es algo muy amado, muy conocido por todos los cristianos de la palabra. Amén. Pero vamos a ver. Nosotros no queremos decir que vamos a cambiar, ¿no? No, Vamos a entender Pero- qué es lo que, por qué se le dijo Pablo esto, ¿verdad? Amén. Y una cosa que no estamos descartando, que el Señor nos dé fuerzas día tras día. Amén. Porque Amén. Isaías 40:29 dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Amén. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Eso o también sea, que ya desde el Antiguo Testamento ya el Señor siempre ha estado... hablaba de siempre fortalecer, De fortalecer. a digamos... Pero mire, antes de que continúe, hermano, mire que muy, muy hermoso ese versículo que dice, Él da fuerzas al fatigado o al cansado, y el que no tiene fuerzas, dice que Él se la aumenta. O sea, imagínense cómo vemos cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Como dice, todopoderoso. O sea, si no tenemos fuerza, dice que Él nos la da. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios, exactamente, hermano. Pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Ajá. En el Nuevo Testamento, en Efesios 13:16 dice, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. También en Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia, paciencia y con gozo. Entonces, estamos mirando que en sí la palabra fortalecer que aparece en Filipenses, no estamos, digamos, descartando eso de que el Señor te fortalezca. Amén. Pero yo lo que quiero que miremos el video es su contexto. ¿Por qué Pablo lo dijo? Y es que como, o sea, una vez más repitiendo, hermanos, que no sea, muchas veces sí abrazamos un solo versículo, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Nos lo aprendemos, pero muchas veces, o sea, ya lo damos por hecho que así es. Por ejemplo, ahorita como cuando hablamos acerca de juzgar, nada más decimos, no, ya ves aquí dice que no juzgues, pero debemos de ver qué es lo que quiso decir su contexto, ya sea antes o después, ¿verdad? Para nosotros saber bien el significado de lo que quiso decir. Amén. Entonces, tenemos que saber el significado. ¿Por qué Pablo dijo en qué situación se encontraba Pablo? Amén. ¿En qué situación se encontraba Pablo? Y vamos a ver su contexto. En Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Amén, hermano. ¿Quiere que le lea? Sí, del 11. Vamos a leer del 11 al 13 para que ahí empiece. Dice, en el versículo 11, Filipenses 4 al 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amén. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Bueno, si leemos, si usted lee desde el principio puede ver varias cosas. Pablito está diciendo que estar firmes. Amén, Amén. amén. También les habla la hermana Evodia y Sinique a sentir el mismo sentir. Amén. También le habla a su compañero que también ayude a esas mujeres en el Evangelio. Entonces, habla de más cosas, pero ya llegando allí, podemos mirar en el contexto. Mirando en el contexto, podemos mirar que Pablo estaba agradecido también con los filipenses por una razón, porque ellos, creo que fue de la iglesia más ordenada que tuvo. más ordenada, pero también podría decirse que aunque era una iglesia muy pobrecita, digamos, hablando económicamente, ellos lo ayudaron mucho, lo ayudaron mucho. Y él estaba agradecido, eso trae alegría a Pablo, trae gozo a Pablo, ¿verdad? Que esos hermanitos lo ayudaran, se acordaran de él. Y es que en medio de, digamos, Pablo fue una de las personas que sufrió persecuciones, lo apedrearon. Ya lo andaban matando. Ya lo andaban matando. Fue una persona que sufrió grandemente por el Evangelio, ¿verdad? Y por mucho, en el contexto lo que Pablo está diciendo es, por mucho que tal vez los hermanos alrededor de ti te ayuden, sean tu compañero, así como fue Timoteo, ¿verdad?
Epafrodito, me parece. Epafrodito. Amén. Por mucho que tú tengas el compañerismo de tu hermano, así como Pablo tuvo, y él se gozaba con los filipenses, él decía una cosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que al final de todo, digamos, la fuerza, la que le provenía la más gozo, más felicidad a Pablo, es no solamente los hermanos, sino también lo que le daba más, digamos, más poder, era más que él fuerza. recordaba más fuerza, exactamente más fuerza, era que él en todo reconocía que era Cristo el que le daba la fortaleza. Sí es cierto, los hermanos lo ayudaron en todo eso, pero era Cristo, para Pablo era Cristo, era básicamente este versículo es el testimonio de Pablo, el testimonio de Pablo que él sabía tener en abundancia y también en escasez. Porque este versículo lo usamos, déjenme decirle, muchas veces cuando tenemos un problema así como, digamos, del examen y todo eso, pero Pablo usaba este versículo más para decirles, aun aunque yo me quede pobre, yo voy a estar contento en Cristo porque Cristo es el que me da mi fortaleza. Fortaleza, así es. Amén. Pero era básicamente el versículo 3 el testimonio de Pablo, que los hermanos pudieran estar alrededor de él y sí le traían gozo y alegría, su ayuda les traía gozo y alegría, pero en sí era la fuerza de Cristo lo que lo sustentaba a él. Amén. Más que los hermanos, él dependía de Dios. Así Amén. es. Y pues ahora sí, como dijo usted, ¿verdad? De que, bueno, como dice la palabra, ¿verdad? Que él había padecido mucha escasez, hambre, persecución y o sea, a pesar de todo, tantas cosas que él había padecido, ¿verdad? Que lo habían apedreado, había salido corriendo de las ciudades también y todo. Y entonces él puede decir, no, pues yo todo lo puedo en Cristo, o sea, no importa ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, ¿qué pasa cuando tenemos tal vez una enfermedad, algún problema? ¿Por qué no decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Más bien estamos como dice, tal vez hasta quejando, ¿verdad? No, exactamente. Pero vemos ahí cuál es el significado Amén. en sí, al 100%. En 100% no era en una situación feliz en Así la cual Pablo estaba diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es igual como si el día de hoy usted ahorita no tuviera trabajo, ¿verdad? No tuviera desempleado. Era ahí en ese momento cuando usted debe de reconocer que su ayuda no viene de las personas, usted no depende del trabajo, usted depende del que está arriba. Amén. Usted depende de Dios. Entonces ahí es donde podría decir usted, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así Así no importa que haya escasez. No importa que haya escasez, no importa que la economía se esté cayendo aquí en el país, ahí es donde deberíamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es básicamente reconocer que no dependemos de nosotros, no dependemos del trabajo, no dependes de cualquier cosa en la cual tú mires seguridad, sino que tu confianza, dependencia es en Dios. Amén, amén. Y bueno, hermanos, también podemos decir de verdad que tal vez igual, si ahorita tú estás pasando por un problema, una enfermedad, tribulación, cualquier situación que tú estés, ¿verdad? Escasez, pues no importa la situación, tú, como dijo aquí Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y Él de una otra manera, o como dicen, a su tiempo correcto vendrá esa bendición que nosotros estamos esperando. Amén. Amén. Y mire, hermano, antes de continuar, aquí le damos saludos a los hermanos que nos están mirando. Y nuestro hermano Miguel Juárez, dijo él, hablando acerca de la oración del justo, dice, si se fijan siempre hablan de los justos. Y Santiago dijo, el justo Elías, pero Dios hacía las cosas por la intervención de los justos. Amén, ¿verdad? O sea, que Dios respaldaba a los hermanos que estaban, pues como dicen, que vivían tal vez en santidad con el Señor. Amén. Amén. Pero bueno, gracias hermanos por sintonizarnos y continuamos, hermano. Amén. La otra que vamos a estar viendo el día de hoy es Cristo se hizo pobre para que fueras rico. Amén. Okay. Y ese versículo, como todos, muchos lo han oído, está en 2 de Corintios 8:9, hermano. 2 de Corintios 8:9. Y esta es la que tal vez muchos versículos, muchas personas usan para referirse a que Dios quiere que uno sea rico, rico materialmente. Así es. ¿Sí me lo puedes Pero decir? luego que dice 2 Corintios 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos o ricos. Amén. Y una de las cosas que estamos, las personas sacan aquí fuera de contexto es digamos, puede decir, en el que nosotros seamos ricos. Ricos. Amén. Y una de las cosas que pregunta que luego debería de saltar en nuestra mente es, ¿en qué forma se estaba refiriendo Pablo? Pablo está hablando de los Corintios en ser rico.
¿verdad? Porque muchos usan este versículo, se puede decir en el Evangelio, se puede decir de la prosperidad. Así es. Amén. Para decirte o decirles a muchos que Dios vino a morirte para que tú tuvieras dinero, para que tuvieras casas, para mansiones, carros. Amén. Y al hacer eso se puede decir que están apartando el enfoque, apartando el verdadero significado de lo que es el verdadero evangelio. En otras palabras, lo están despreciando, están cambiando el sacrificio del Señor Jesucristo por cosas pasajeras, materiales exactamente. Y es que eso es lo que muchos el día de hoy usan para decir o para buscar las riquezas de este mundo. Amén. Y es uno de los versículos, digamos, más malinterpretados, porque las personas no miran también su trasfondo, no miran también el contexto. O más que nada lo que también, o sea, no miran prácticamente el sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. O en este caso, ¿verdad? Lo que es el Evangelio, que sabemos que son las buenas noticias. Sino que ellos más que nada se están enfocando, como dicen, en que yo pueda tener tal vez fama, riquezas, dinero, pero no están viendo lo que en verdad es el significado, que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Amén. 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 Y eso es lo que Pablo mira, si tú lees el contexto de antes, como digo, el contexto es antes y el contexto es después, vamos a mirar el primer punto, que es algo mayor que el dinero. Algo mayor que el dinero. Y eso lo podemos mirar también en 2 Corintios 8:9, o podría decirse más que habla de la gracia, que habla de la gracia. Y gracia básicamente sabemos lo que es gracia, es un regalo inmerecido. Amén. Es como yo decirle al hermano, fíjese, brother, no necesitas que hacer nada, no tienes que hacer nada, ningún esfuerzo, no tienes que hacer, yo tengo este diamante. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Eso es lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén, la gracia. Eso es algo mayor que el dinero. Amén. Cuando tú buscas las riquezas, como usando este versículo para buscar riquezas, tú lo que estás haciendo es despreciar, se puede decir, el mayor regalo, el mayor regalo que Dios nos ha dado a las personas. Porque estás diciendo, las riquezas es más importante que el sacrificio de Cristo. El que yo sea rico es más importante que lo que Cristo hizo en la cruz. Y es que muchas veces no entendemos la grandeza de lo que Dios hizo por nosotros. Porque Dios, cuando vino a este mundo, vino primeramente a salvarnos de que nos perdiéramos eternamente. Y como dice Lucas capítulo 16, que habla del infierno, amén, del pobre y el rico, allá hay una buena explicación del infierno. Vino a salvarnos de que hubiera una separación completamente de Dios. Recordemos que la palabra muerte es thanatos. Así es. Estábamos muertos espiritualmente y íbamos a ir a un infierno. Así es. Amén. Eso es algo grandioso que hoy en día lo despreciamos, tal vez por querer hacer riquezas en este mundo. Amén. Pero si leemos fijamente en el contexto, podemos mirar que Pablo les ponía el ejemplo de Jesucristo, que Él se había hecho pobre para que nosotros fuéramos ricos por una razón. Amén. Y es que los corintios, recordemos que los corintios, Pablo estaba diciendo a los corintios que ellos no querían ser dadivosos en dar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que estaba siendo perseguida, estaba pasando persecución, era una iglesia que estaba pobre, cayéndose. Y Pablo le estaba llamando la atención, y una de las cosas que hace, él les pone el ejemplo de Jesucristo. Amén. Les pone el ejemplo de Jesucristo, que él siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Pero no enriquecidos en lo material, sino enriquecidos espiritualmente. Amén. Espiritualmente hablando con vida eterna. Vida eterna, amor, gozo, paz, paciencia. Cosas espirituales. Amén. Y eso es algo de lo cual Pablo le estaba llamando a ellos la atención. Ese era el punto de todo. Que ellos siguieran el ejemplo de Jesucristo. Que se despojaran un poquito se podría decir, de sus ganancias, de su dinero, para ayudar a sus hermanos. Porque también la palabra dice, lo que de gracia recibiste, dale gracias. Bueno, aquí empezando en el capítulo 8, versículo 1, ya que también está hablando acerca de los hermanos de Macedonia, que también era una iglesia que era como no muy rica, pero ellos se habían despojado, y es también lo que estaba diciendo a los corintios, ¿no? Como diciendo, mira, estos hermanos que a lo mejor no tienen todo esas riquezas, se han despojado para ayudar
Amén. ¿verdad? Y muchas veces, ahora también no estamos diciendo que las riquezas sean malas, ¿verdad? Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no pero lo que está diciendo el hermano, que este versículo también se ha malinterpretado en una forma de que incluso, pues esas enseñanzas que hay de la prosperidad, y muchas veces dicen, no, si tú no tienes que un carro del año, que una casa grande y todo eso, entonces estás en pecado, pero nada que ver, ¿verdad, hermano? No, amén, no estamos diciendo que las riquezas, como dices, sean malas, ¿verdad? Que estamos condenando a los que sean ricos. No es ninguna Porque manera. sabemos que muchos siervos del Señor eran ricos, como Amén. Abraham, Salomón. Amén. Y pues si tú estás buscando, digamos, riqueza, pues no es malo buscar, digamos, tener dinero, ¿verdad? El problema es que tú pongas al dinero antes que a Dios. Eso ya es cuando empieza un problema. La idolatría, amén. Y pues al rico se podría decir, o la persona que busca tesoros aquí en la tierra, Jesucristo lo dijo muy bien en Mateo capítulo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, amén. Y es que muchas veces las personas buscan más el dinero, buscan más el tener, tal como me recuerda la parábola del hombre rico que quería hacer graneros más y grandes y grandes, y llegó la muerte, amén, y murió. Y luego llegó Dios y le dijo, necio, hoy viene mi fin, toma, ¿para quién va a ser lo que tú has con tanto esfuerzo acumulado? Así y es que Jesucristo nos da un consejo también: no hagas tesoros donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, porque ¿de qué te sirve tener riqueza en este mundo? Si una de dos, llega otra persona y te lo roba, un ladrón y te lo roba, o solitamente, digamos, Jesucristo dice, se va a oxidar tu carro, por muy nuevo que esté, se va a oxidar. Así es. Se lo van a acabar los elementos. Igual que tu dinero, se va a quemar, se va a acabar. Dice, mejoras tesoros allá arriba, donde la polilla y el orín no corrompen. Recordemos que también el Señor Jesucristo dijo, donde esté vuestro tesoro, allí va a estar tu corazón. Así es. Si tu corazón está en las cosas de allá arriba, allá va a estar. Pero si tu corazón habita en lo terrenal, allí va a estar. Entonces no estamos diciendo que las riquezas sean malas, pero siempre debes de tener en cuidado en no ponerlas en primer lugar antes que a Dios. Amén. Y como dijimos, este versículo en su contexto estaba Pablo usándolo para ponerles a Jesucristo de ejemplo, a que no, se podría decir, fueran, ¿cómo se llama? ¿Tacaños? Sí, se puede decir, no fueran codos, no fueran codos, que ayudaran a sus hermanos de Jerusalén, y les ponía el ejemplo de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo vino él a servir y no a ser servido. Amén. Él vino a ayudar al pobre. Amén. Y podemos mirar en Filipenses capítulo 2, que diciendo que él se despojó de todo. Aunque siendo igual a Dios no tomó a cosa que aferrarse, sino que despojó todo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y es el ejemplo que Pablo quiere que agarremos. Amén. Que él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, pero enriquecidos en las cosas espirituales, no para que fuéramos millonarios. Así es. Porque Jesucristo nunca nos prometió riqueza, digamos, aquí en el mundo. Nunca nos dijo, estoy muriendo para que fuera rico. Él dijo, dos cosas nos prometió: la cruz, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y otra cosa, la vida eterna. Son dos cosas que van de la mano y son las cosas que nos prometió. Y él dijo algo muy claramente: imposible es que no vengan por problemas. Amén. Amén. Y bueno, pues yo creo que por último viene otro, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Y fíjese que hay muchos versículos, ¿verdad? Que se sacan fuera de contexto, pero ahorita nada más quisimos traer 5, y igual, ¿verdad? Si hay algún hermano que pues igual pueda comentar acerca del suyo, que ha escuchado, y si no, igual más adelante podemos hacer, como dicen, una segunda parte de traer otros versículos, ¿verdad? Pero aquí nosotros, como una vez más, estamos enseñando, ¿verdad? Con amor, y no es porque lo sepamos todos, sino que por lo que hemos también aprendido, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. ¿Y cuál sería el último, hermano? El último está en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Que dice, instruye al niño en su camino. Amén. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de... Está en Proverbios 22:6. Ajá, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Y una cosa que tal vez las personas, bueno, los que son padres, los que son padres se hacen la pregunta: si yo llevé a mi hijo, ¿sabe cuánto tiempo a la iglesia?
¿Y por qué el día de hoy está allá en el mundo? Es una o ya no quiere saber nada de o ya Dios. no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Pero este también es un texto también que a veces sacamos fuera de contexto, ¿verdad? Y una cosa que tenemos que entender es que una palabra se encuentra en una oración, y la oración se encuentra en un capítulo, y ese capítulo se encuentra en un libro. Amén. Y en ese libro se encuentra en la Biblia. Amén. Entonces, quiero mirar algo. En el principio del libro de Proverbios dice algo claramente por cuál el libro fue escrito o para qué fue escrito. Y está en Proverbios 1, del 1 al 6. Ahí dice por qué fue el libro de Proverbios. Amén. Amén. ¿Sí lo pueden? Ok, dice, Proverbios 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de David, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Y una cosa que ahí luego Salomón nos dice es que el libro de Proverbios fue escrito, bueno, sabemos que fue por obra de Dios, Salomón inspirado por Dios, amén, pero fue escrito para crecer en sabiduría y actuar con prudencia, en otras palabras, también para ser, es un libro lleno de consejos. Amén. Proverbios es un libro lleno de consejos. Entonces lo que está diciendo, se puede decir en su contexto, Proverbios es, si tú haces esto, si tú, como dijimos al principio, si tú instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces es un consejo a los padres de cómo, te podría decir, de cómo instruir a los niños. Amén. Sí, porque también se puede entender así que muchas veces, o sea, se utiliza, ¿verdad? Que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y como ahorita dijo, ¿verdad? Que pasa el tiempo y de repente ya lo ven que anda allá afuera. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Si ahí decía que instruyera al niño, y pues como que decir que siempre va a estar en el camino. Sí, y podemos decir que nosotros lo tomamos, puede ser como una promesa, pero es un consejo que Dios le está dando, o Salomón también le estaba dando a los padres. Es un consejo. Nosotros lo tomamos como promesa, pero es un consejo que si tú lo haces, va a pasar esto. ¿Verdad? Pero una cosa un error en lo que caen a veces los padres es de que a veces nomás agarran a su hijo de los miércoles o los domingos o el día que usted vaya a la iglesia, nomás los agarran y ahí los llevan a la iglesia, ¿verdad? Los llevan a la iglesia y que el maestro o el pastor pues se haga cargo de ellos, yo no sé nada. Y con eso piensan que ya están haciendo la función. Sí, ya están haciendo la función que dice Salomón de instruir a niños sin camino. Le están dejando toda la responsabilidad a la iglesia y ellos tal vez en su casa no están haciendo lo que debería de hacer correcto. Amén. Y es por esa causa que muchas veces los niños, una vez que cumplen los 18, dicen, no, pues ahorita vámonos para afuera. Pero entonces una forma de también entender cómo instruir quiere decir, o sea, que el padre es el que le debe de enseñar y el padre también es el que, o sea, si no ve, digamos, que al papá que le enseña o que ora, ¿verdad? O incluso, no sé, si ayuna o ofrenda, pues también el hijo va a llegar un tiempo que no, como dicen, que no lo va a hacer, por lo mismo que no vio a alguien, o sea, como de instruir, o sea, debes instruirlo en todo. Amén. Y nosotros tal vez muchas veces pensamos que instruir es nomás con que vayan a la iglesia y que los maestros les enseñen 30 minutos un día, ya con eso pues tienen para toda la vida, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que venimos a la iglesia un cierto tiempo, pero la mayoría del tiempo la pasan en su casa con los padres, no con los maestros de la iglesia, la pasan en su casa. Entonces, instruir primeramente quiere decir que les predique uno el evangelio, y la responsabilidad de predicarles el evangelio no solamente cae dentro de la iglesia, sino cae dentro de los padres. Los padres son los responsables de enseñarles qué es el evangelio, ¿verdad? También el otro punto es llenarlos de la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos que ellos no solamente deben de escuchar, digamos, la palabra de Dios aquí en la iglesia, sino también en su casa. Amén. Y en su casa es donde la mayor, se puede decir, la mayor moldaje, la mayor cantidad de aprendizaje va a ocurrir. Y es que también, por ejemplo, cuando vienen aquí a la iglesia, ¿verdad? O en cualquier iglesia que vayan,
vienen en una forma para reforzar o a lo mejor aprender un poco más de lo que ellos ya han aprendido en su casa. Porque como dijo usted, ¿verdad? O sea, muchas veces dicen, bueno, lo llevo a la iglesia y ahí que los maestros ahí que le enseñen todo. Pero es para reforzar, o sea, cuando vienen aquí refuerzan lo que ellos están aprendiendo en su hogar. Amén. Entonces, tenemos que mirar eso. Entonces, estamos mirando que en la casa uno les debe de enseñar el evangelio, enseñar la palabra. Ahora también otra cosa, tenemos que, bueno, los que son padres deben de guardarse de lo que es la hipocresía. Porque si ellos miran que tú les dices algo, o dices algo ser en la iglesia y eres otra cosa en la casa, tú vas a decir, pues yo para qué sigo el mismo camino. Entonces, como padre, tú te tienes que guardar de lo que es la hipocresía. Entonces ya miramos la palabra de Dios, enséñales la palabra de Dios, el evangelio, guárdate de la hipocresía y también disciplinarlos. Lo otro es disciplinarlos. Amén. Y es corregirlos de acuerdo a la palabra de Dios, corregirlos de acuerdo al amor, porque ellos también van a ver eso. Amén. Y la otra es expresarles también el amor. Hay muchas veces que los padres no les expresan su amor a ellos, no les enseñan su amor. ¿Verdad? Tal vez hay niños que nunca han escuchado tal vez de su padre decirles que los quiere o un abrazo, o están orgullosos de ellos, porque durante el tiempo he tal vez mirado varias personas que le tienen resentimiento, puede decir, a los padres porque nunca entran a su cuarto en la noche para mirarlos o hablar con ellos o ver, hijo, cómo te fue en tu escuela, ¿verdad? Y ellos mismos, ¿y es cristiano? Y según ama a Dios y nunca tiene tiempo para mí. No, pero también, mire, también nosotros ahorita, ¿verdad? Podemos decir de que tal vez nosotros o nuestros padres, ¿verdad? Como dicen, no fueron acostumbrados así. Pero, pues ahorita, si escuchaste esto, pues es un buen tiempo para empezar a hacerlo, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? También no estamos diciendo, hey, ¿por qué no lo estás haciendo? Sino que muchas veces, pues sí es cierto, voy a tratar de hacerlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque fíjese, yo también, ¿verdad? Antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, pues yo también a mis padres los veía así como que, pues son mis papás y todo bien. Pero cuando ya conocí del Señor, pues les empecé a dar el valor como son. Les empecé a decir que los quería, que gracias por ser mis padres y todo, ¿verdad? Porque no estaba acostumbrado a eso. Pero ya viniendo a los pies del Señor y escuchando palabras, predicaciones, cuando decía que debes de honrar a tus padres, entonces eso también me motivó yo a hacerlo. Y es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si algún padre no lo ha hecho, no estamos diciendo, ¿por qué no lo estás haciendo? Sino que, pues es momento. Es un tiempo de ahorita de empezar a hacerlo. Amén. Es como dijimos al principio de este punto, es un consejo que Salomón te dice, si tú haces esto, pues la consecuencia va a ser esto. De Dios es lo mismo. Dios te está diciendo, si tú los instruyes, le dices la palabra, les demuestras con tus hechos, pues esto es lo que va a ser consecuencia, ¿verdad? Tú lo tienes como una promesa, ¿verdad? Tú dices, si instruyo a mi niño, es una promesa, tiene que ser salvo, ¿verdad? Y hay muchos que se agarran de eso, ¿verdad? Pero, como les digo, nomás en la iglesia los dejan que sean instruidos, pero en la casa ya es otra cosa. 30 minutos. 30 minutos, ¿verdad? Y el tiempo que están en su casa, nada. Amén. Entonces, y luego se preguntan, ¿por qué razón no están en la iglesia? Así Amén. es. Entonces, esos son, podría decir, consejos que nos da Salomón. Amén, amén. Consejos. Y este fue el último punto. Amén. En el cual concluimos el día de hoy. Y yo espero que les haya sido de bendición. A mí me fue de bendición. Porque aprender la palabra del Señor, porque muchas veces miramos textos fuera de contextos y digamos muchas veces no los estudiamos o no, como se puede decir, nos llenamos para poderle responder a otras personas de también preguntas que ellos tienen sobre esto. Sí, o como hablamos también al principio, que muchas veces solamente agarramos un versículo y damos por hecho de lo que está diciendo, pero no leemos el contexto, ¿verdad? Y como les comentamos, hermano, ¿verdad? Al principio que pues nosotros igual, como siempre ha dicho mi hermano, que no queremos que imponer, ¿verdad? Simplemente aquí estamos con amor, enseñando y como siempre nosotros también agradecidos con nuestros pastores porque ellos nos han tenido confianza, ¿verdad? De enseñar aquí. Y o sea, nosotros no agarramos y vamos a enseñar lo que quiera, sino que vamos de acorde, ¿verdad? Y le estamos echando ganas, hermanos, y esperamos que haya sido de bendición este programa, como siempre. Si tal vez, ¿verdad? Tú ahorita nos estás viendo, nos ves después y quieres que hagamos otra parte de este mismo tema, lo podemos hacer, hermanos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si quieres decir algo antes de terminar. Amén. Pues gracias por sintonizarnos, hermanos. Y ha sido siempre, es un gusto estar enseñando la palabra de Dios.
Disculpen la tardanza del programa, tuvimos problemas técnicos. Pero aquí estamos. Pero aquí estamos guerrereando. Amén, amén. Pero Dios me los bendiga y los esperamos para el próximo martes. En su programa, ¿Te lo dijeron o lo investigaste?